¿Creen que un vehículo pueda quedarse con la energía de alguien que murió en él? Yo antes pensaba que no, hasta que empecé a trabajar con uno que parece tener grabado el espíritu de un antiguo dueño. Me llamo Alberto, tengo 42 años y trabajo como operador de tráiler desde hace más de 15 años en una empresa de transporte de carga en San Juan del Río, Querétaro. He viajado por todo México, Monterrey, Chiapas, Veracruz, Tijuana, y he vivido muchas cosas en la carretera, pero ninguna tan aterradora como lo que ocurrió con la Unidad 47, un tráiler que todos en la empresa evitaban a toda costa. La Unidad 47 no era nueva, era un Kenworth rojo, modelo 2008, que la empresa compró de segunda mano hace varios años. Según nos contaron, había sido chatarra tras un accidente en el que murió su operador, un muchacho joven de 25 años llamado David. Iba cargando rumbo a Veracruz cuando perdió el control en una curva cerca de Orizaba. El tráiler se volcó, se incendió y David murió atrapado en la cabina. La empresa compró los restos, reconstruyó la cabina y reparó el motor. A simple vista quedó como nuevo, pero para todos nosotros, ese tráiler estaba maldito. Desde que entré a trabajar en la empresa, ya se hablaba del tráiler 47. No era solo una historia. Todos los choferes lo conocían y todos contaban lo mismo. Ahí espantan, decían. Al principio no lo creía, hasta que un día me tocó manejarlo por primera vez. Apenas abrí la puerta de la cabina y sentí un frío raro, como si el aire estuviera cargado. El interior olía distinto a los demás camiones, una mezcla entre humo y aceite quemado. Obvio no le di importancia y salí rumbo a Puebla. Esa noche en plena autopista fue la primera vez que lo sentí. Eran cerca de las 2 de la mañana. Yo manejaba por la autopista México-Puebla, escuchando música, cuando de repente la radio se apagó sola. Pensé que había sido una falla eléctrica, pero a los pocos segundos volvió a encenderse. Sin embargo, no estaba en la estación que yo había dejado. Estaba sintonizada en un canal que solo emitía ruido blanco, y entre todo ese ruido, escuché claramente una voz que salía y decía: "Me estoy quemando". Una psicofonía clara. Casi me salgo de la carretera del susto. Detuve la unidad en el acotamiento y la apagué. Cuando la volví a encender, la radio funcionó normal. Traté de convencerme unos minutos de que solo lo había imaginado, pero sabía que no. Una semana después, la Unidad 47 le tocó a Tomás, un compañero con más de 20 años en el oficio. Pero lo que vivió me hizo dudar de todo. Me contó que mientras bajaba por la carretera de Córdoba, vio claramente que él ya venía acompañado. A un lado de él estaba un muchacho sentado en el asiento del copiloto. Pensó que estaba soñando. Parpadeó varias veces, pero el muchacho seguía ahí. Llevaba gorra, sudadera gris y miraba hacia el camino, con una expresión seria. Tomás frenó en seco y se bajó del camión aterrado. Estuvo por varios minutos en la carretera oscura sin mirar al camión. Ya después, cuando medio se tranquilizó, volteó hacia allá y ya no vio nada. Cuando le describió al supervisor lo que había visto, coincidía perfectamente con la descripción de David, el operador que murió en ese tráiler. Otro chofer también jura que jamás volverá a tocar esa unidad. Contó que en un viaje nocturno por la autopista Tampico, se detuvo en una gasolinera para dormir un par de horas. Apagó el camión, cerró las cortinas y se recostó en la litera. A eso de las 3 de la mañana lo despertó un silbido suave, como si alguien estuviera sentado al lado de su cama. Pensó que era algún trabajador de la gasolinera, así que se asomó, pero cerca no había nadie. Intentó volver a dormir, pero aquel silbido regresó, esta vez dentro de la cabina. Se levantó, encendió las luces y bajó corriendo del camión.
Durmió el resto de la noche afuera, sentado en la banqueta de la gasolinera. Meses después me volvió a tocar ese mismo tráiler. Fue en un viaje rumbo a Ciudad Juárez. Eran las 2:40 de la madrugada y llevaba horas manejando sin parar. El camino estaba completamente solo, así que decidí detenerme un momento a un lado de la carretera para estirarme las piernas. Bajé del camión, encendí un cigarro porque hacía mucho frío. Comencé a fumar mientras mensajeaba con unos amigos. Me terminé el cigarro y me dispuse a manejar otras horas más. Cuando regresé y abrí la puerta para subir al tráiler, ahí estaba. Un muchacho sentado en el asiento del copiloto. Era igual como todos lo describían. Gorra, sudadera. Me quedé helado. Mis piernas no respondían para salir corriendo. Caí hacia atrás y me arrastré como pude a la orilla. Ahí tirado comencé a rezar por varios minutos, hasta que tuve valor de mirar hacia el parabrisas. Y ahora mi unidad ya estaba sola. Con el tiempo todos los choferes coincidíamos en lo mismo. La unidad 47 está maldita. Muchos dicen que el espíritu de David nunca se fue porque murió atrapado en esa cabina, impregnado por la tragedia. La empresa sigue usando el tráiler porque funciona bien, pero después de muchas quejas, solo sirve para viajes cortos que no lleguen cuando cae la noche. Esta fue mi experiencia, audiencia. Buenas noches. Audiencia, con esta historia comenzamos el episodio número 4 de Relatos Paranormales con cosas de segunda mano. Cosas que tienen un pasado y que tal vez aún siguen estando atadas a sus antiguos dueños. Ahora vayamos con otra historia. Esta es un poco larga, pero vale completamente la pena por todos los sucesos paranormales que vivieron estas 3 personas. Continuemos. Esta historia que les voy a contar a continuación no la escuchen de noche. Me llamo Claudia, tengo 29 años y lo que voy a contar ocurrió hace casi 5 años, cuando trabajaba como enfermera particular en la ciudad de León, Guanajuato. Durante más de un año cuidé a una mujer de la tercera edad llamada Emilia, una señora viuda con problemas de movilidad y presión, que necesitaba atención constante. En la casa no vivía nadie más, porque sus hijos residían en otros estados. Por eso yo prácticamente pasaba toda la semana ahí, de lunes a viernes, las 24 horas del día. Solo descansaba los fines de semana. Mi trabajo era encargarme de sus medicamentos, acompañarla a sus consultas, ayudarla a caminar dentro de la casa y dormir en la habitación de al lado por si surgía alguna emergencia en la madrugada. También trabajaba con nosotros Rosa. Ella era la trabajadora doméstica. Tenía 52 años y llevaba más de 10 años trabajando con la familia. Su función era encargarse de la limpieza, la ropa y la comida. Llegaba a las 6 de la mañana con sus llaves y se marchaba a las 6 de la tarde. Así que casi todas las noches la casa quedaba únicamente con Emilia y yo. Y fue en medio de esta rutina tranquila y sin sobresaltos que todo comenzó. Todo comenzó con la llegada de una simple silla mecedora. Los hijos de doña Emilia llegaron una ocasión. Pensaron que sería una buena idea comprarle una mecedora para que descansara mejor durante las tardes. La encontraron en un mercado de antigüedades y la llevaron a casa un viernes por la tarde. Era de madera, gruesa, de estilo antiguo, con el respaldo alto y un barniz ya desgastado por el tiempo. La colocamos en la sala de estar, frente a una ventana grande, por donde entraba el sol. Desde entonces se volvió la silla favorita de Emilia. Yo misma la sentaba ahí cada día después de comer. Entre las 2 y 3 de la tarde hasta las 7 de la noche se quedaba ahí dormida, o a veces leía libros o alguna revista. Luego ya la ayudaba a subir a su habitación para que durmiera bien por la noche. Algunas veces cuando ella ya estaba dormida, yo mismo me sentaba en esa mecedora a descansar tras largas jornadas laborales.
todo parecía perfectamente normal, hasta que empezaron las cosas extrañas. La primera vez que noté algo raro fue una mañana cualquiera. Eran cerca de las 7 de la mañana cuando bajé a la cocina a desayunar. Rosa ya estaba ahí, sirviendo el desayuno. Al verme entrar me dijo entre risas, algo preocupada: «Ahora sí no dormiste nada». Me extrañó su comentario. Le pregunté por qué lo decía. Me respondió que cuando llegó a las 6 de la mañana, la mecedora estaba moviéndose sola, como si alguien acabara de levantarse. Le aseguré que no había bajado en toda la noche y que doña Emilia tampoco se levantaba sola porque necesitaba ayuda para caminar. Decidimos no prestarle atención, pero esa fue la primera señal. Con los días los incidentes se hicieron más frecuentes. A veces estábamos las tres, doña Emilia, Rosa y yo, en la cocina comiendo en pleno día, cuando de repente se escuchaba el rechinar suave de la mecedora. Ese sonido típico. «Debe ser el viento», dijo Rosita la primera vez. Pero luego se repitió día tras día, momento a momento. El sonido era tan claro que podíamos jurar que alguien se estaba balanceando en la sala. Pero cada vez que íbamos a ver, la silla estaba completamente quieta. Esto empezó a ocurrir varias veces al día. A veces eran movimientos muy suaves, otras veces el rechinido era intenso. Parecía que alguien se estaba meciendo con fuerza. Sin embargo, siempre que nos acercábamos, se detenía. Una tarde, alrededor de las 7 de la noche, Rosa ya se había ido. Doña Emilia dormía profundamente en la sala en un sillón. Yo estaba al lado de ella leyendo un libro. Y mientras estábamos ambas ahí, la silla empezó a moverse sola. Primero con suavidad, luego con más fuerza y más, hasta que el movimiento era tan brusco que parecía que alguien invisible la empujaba con violencia. El miedo me paralizó. Jamás había sentido algo así. Quise gritar, pero temía despertar a doña Emilia y asustarla. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir. Reuniendo valor, me acerqué lentamente y puse mi mano sobre la silla para detenerla. La madera vibraba debajo de mis dedos. Era como si algo aún estuviera aferrada a ella, a empujarla. Pero después todo se calmó. A las 8 de la noche medio desperté a doña Emilia. La subí a su habitación. Cuando la acosté abrió los ojos bien y me dijo con voz temblorosa: «Yo también la escuché moverse y la vi, pero me hice la dormida por miedo». Intenté explicarle a Emilia que solo había sido el viento, pero ni siquiera pude. Le dije que ya había pasado y que mejor se durmiera. Esa noche intenté dormir, pero a las 4 de la madrugada los gritos de doña Emilia me despertaron. Corrí a su habitación y la encontré intentando salir de la cama, desesperada. sácame de aquí ya», gritaba llorando. La tranquilicé como pude y revisé sus signos vitales. Estaba estable. Cuando se calmó me contó lo que había visto. Sentí que alguien respiraba cerca de mí. Abrí los ojos y había una mujer acostada a mi lado, sonriendo. Era vieja, con la ropa tan sucia que parecía negra. Esa noche, al igual que todas, no había nadie en la casa. Eso que me dijo ella me dejó aterrada. Pasaron los días, y el ambiente de la casa se volvió pesado por las noches. En el más profundo silencio escuchaba claramente cómo la mecedora se movía sola o se arrastraba por el piso. A veces la encontraba ligeramente desplazada por las mañanas. Intentaba convencerme ciegamente de que no existían los fantasmas. Hasta que una madrugada no podía dormir y bajé a la cocina por algo de comer. Apenas puse un pie en la escalera y escuché el movimiento lento de la mecedora.
Bajé con cuidado, temblando de miedo, y al asomarme a la sala la vi. Era una anciana sentada en la silla, pero no era doña Emilia. Esta era más bajita, más regordeta, con el cabello despeinado y un vestido viejo y mugroso. Se mecía con calma en la oscuridad, como si estuviera viva. ¿Quién es usted?, pregunté con voz temblorosa. No me respondió. En lugar de eso, empezó a mecerse con tal fuerza que parecía que iba a romper la silla. Aterrada, gritando, me acerqué al apagador con las piernas temblorosas. En cuanto encendí la luz, aquella mujer de la mecedora desapareció en la oscuridad. Pero la mecedora seguía moviéndose sola. Ahí fue cuando comprendí que todo había empezado desde que llegó la silla. Desperté a doña Emilia y le conté lo que había ocurrido con lágrimas en los ojos. Me confesó que ella también la había visto varias veces, pero que no quería que la tomara por loca. Esa misma madrugada decidimos terminar con esto. Como pude, arrastré la silla hasta la banqueta de la calle. La dejamos ahí, sin mirar atrás. A la mañana siguiente ya no estaba. Alguien se la había llevado. Hasta el día de hoy no sé quién o qué se manifestaba en la silla. Solo espero que quien la tenga ahora nunca tenga que pasar por lo que nosotras vivimos. Porque cuando algo del más allá se aferra a un objeto, el miedo que provoca no se olvida nunca. Esto que les voy a contar marcó a mi familia para siempre. Me llamo Fermín, tengo 36 años, y todo puede empezar con algo tan simple como comprar un espejo usado en un tianguis. Fue un domingo por la mañana cuando decidimos ir al tianguis de Tláhuac. Íbamos con la idea de comprar un par de cosas para el hogar. Y entre los puestos de cosas usadas, vimos un espejo grande, de cuerpo completo, con un marco de madera gruesa y pesada. Mi esposa dijo que sería perfecto para nuestra habitación. El vendedor aseguró que era de una casa antigua que estaban vaciando y que estaba en buenas condiciones. Lo compramos por 800 pesos y ese mismo día lo colgamos frente a la cama. Pero desde la primera noche, las cosas comenzaron a cambiar. Recuerdo perfectamente lo primero que nos pasó. A la mañana siguiente, al despertar, mi esposa me dijo que el espejo estaba raro. Al verlo notamos que estaba totalmente empañado, como si alguien hubiera echado vapor, y aunque la ventana estaba abierta y el clima era seco, lo curioso fue que en medio de ese empañamiento habían marcas de dedos. No eran nuestras, porque ninguno de los dos lo había tocado desde que lo colgamos. Pensamos que quizá fue nuestro hijo, pero al preguntarle nos dijo que no, que ni siquiera había entrado a nuestro cuarto. No le dimos importancia, lo limpiamos. Pero pasó de nuevo. Una noche al acostarse a dormir, mi esposa notó que el espejo estaba empañado otra vez. Pero esta vez no solo eran marcas. Al acercarse vimos claramente una palabra escrita con el dedo. Ayuda. Nos quedamos en silencio mirando esa palabra, tratando de encontrarle una explicación. Tal vez el vendedor lo había escrito antes, pensé. Lo limpiamos y nos olvidamos del tema otra vez. Pero aquellos sucesos extraños comenzaron a hacerse presente más fuerte. Unos días después, mi esposa estaba doblando la ropa por la tarde. Yo estaba acomodando una puerta, cuando de pronto escuché que gritó mi nombre. Corrí a la habitación y la encontré parada frente al espejo, pálida. Me dijo que mientras acomodaba la ropa, vio una figura pequeña atrás de ella en el reflejo. Dijo que parecía un niño, que estaba parado muy cerca. Pero cuando volteó estaba sola. Nuestro hijo estaba en la escuela. La puerta estaba cerrada y aún así ella juraba que lo había visto. Esa noche no pasó nada más. Pero a partir de entonces ambos empezamos a notar pequeños movimientos de objetos cercanos al espejo.
cepillos que aparecían en el piso, la crema que mi esposa dejaba en el buró. Estaba tirada en otra parte del cuarto, como si la empujaran desde ese lugar. Una madrugada, mientras dormíamos, escuchamos unos golpecitos secos en el cristal. Era como si alguien lo hubiera tocado con el dedo desde adentro. Pero el incidente que más nos inquietó le sucedió a nuestro hijo. Una mañana antes de irse a la primaria, entró corriendo a la habitación a echarse crema en la cara. Estaba viéndose en el espejo, pero de pronto comenzó a gritar. Corrió hacia su mamá con lágrimas en los ojos, diciendo que un niño estaba detrás de él. Decía que estaba ahí, pegado a su espalda, mirándolo mientras sonreía. Intentamos calmarlo, pero desde ese día le tenía miedo al espejo. Cada vez que pasaba por la habitación se apresuraba y dormía con la puerta cerrada. Hubo una noche extraña. Lo escuchamos llorando, durmiendo, diciendo que ese niño quería salirse. A partir de ese momento todo fue en aumento. Más de una vez nos despertó a las 2 o 3 de la mañana por un ruido seco en la pared. Al levantarnos veíamos el espejo meneándose de un lado a otro, como si lo hubieran empujado, pero era demasiado pesado. El aire no hubiera podido. Un par de veces escuchamos golpecitos en el cristal durante el día, incluso cuando no había nadie en la habitación. Una tarde nunca se me va a olvidar. Mientras veíamos la televisión en la sala, mi esposa y yo, a las 10 de la noche, escuchamos 3 golpes muy fuertes provenientes del cuarto. Yo corrí para ver qué era. Pensé que era mi hijo que estaba jugando, pero al entrar vi que el espejo vibraba. Me acerqué y pronto comenzó a empañarse en su totalidad, y comenzaron a aparecer figuras de manos pequeñas por todos lados del espejo. Eran manos como de niño. Una mano sí se escuchó fuerte, como si le hubieran pegado. Mi esposa y yo nos agarramos de la mano y comenzamos a rezar con los ojos cerrados. Comenzamos a rezar el Padre Nuestro hasta que se calmó. Abrimos los ojos mirando hacia el espejo, y en el reflejo, un niño muy pálido corrió detrás de nosotros de un lado a otro. No fue una sombra ni un destello. Lo vimos claramente. Esa fue la primera vez y única vez que lo vi con mis propios ojos. Y bastó para que ya no quisiera quedarme solo en esa habitación. Decidí deshacerme del espejo. Me puse guantes, lo cargué con todas mis fuerzas y lo saqué de la casa. Caminé varias cuadras hasta dejarlo junto a un tiradero, lejos de nuestro hogar. Desde esa noche todo terminó. No volvimos a escuchar golpes ni ver al niño. De regreso, al volver a entrar a la casa, el ambiente se sentía más ligero, como si algo se hubiera ido junto con ese espejo. Hoy cada vez que paso por un tianguis y veo un objeto viejo, siempre pienso lo mismo. ¿Qué historia detrás tendrá? ¿Y qué podría venir con él? Antes de terminar este episodio, comenta la hora en la que escuchas Estación Siniestra y desde dónde. También no olvides dejar tu like y si aún no estás suscrito, suscríbete. Ahora yo los dejo con esta última historia que nos envía Ángel Barreto, un relato que se origina en un panteón. Buenas noches, audiencia, y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao. No acostumbro a contar esta historia, pero ya considero que es hora de que lo haga sin filtros ni tapujo alguno. Tengo 33 años actualmente y vivo en Montevideo. Corría el año 2009. Tenía 17 años. Ese día recuerdo ir con mis amigos a la plaza temprano para jugar al fútbol. Siempre acostumbraba a ir aprovechando el tiempo y el buen clima. Pasé un rato largo y emprendimos el retorno a casa. Pasamos por la casa de un tipo que estaba limpiando su garage. Es imposible la cantidad de alcohol que nos obsequió. Nunca había visto tanto alcohol junto. Esa fue la primera señal de mala espina.
pues el día se desarrolló sin sobresaltos. Llegó la noche, y previo a eso habíamos quedado con 3 de mis amigos para ir a la Rambla Costanera a beber y estar ahí. Fuimos y estuvimos bebiendo hasta las 4 de la madrugada. Cuando intentamos devolvernos a nuestro barrio, nos percatamos de que la calle estaba cortada. Vimos que la única forma de volver era pasar por el cementerio. Ahí fue increíble lo que vimos. Al adentrarnos y caminar por ahí, vimos a un tipo de 2 metros, todo vestido de cuero negro, que nos asustó y nos persiguió buena parte del camino. Lo alarmante fue que de un momento a otro nos tuvimos que separar y habíamos quedado en reunirnos en nuestro lugar de siempre. Pero solamente habíamos llegado 3. Pasaron los días y nuestro amigo no aparecía. Recién a la semana supimos de nuestro amigo. Estaba internado grave, pues tenía muchas laceraciones y muchísimos hematomas en el cuerpo. Parecía que lo habían torturado. Tiempo después él empezó a recordar dicho suceso. Pasaron años en los que nos armamos de valor y fuimos a buscar a esa cosa, pero nunca la encontramos. No les voy a negar que me sigue dando cosa el tema, pero ahora de adulto sigo saliendo de noche y no salgo cómodo. Hoy por hoy le tengo mucho respeto a la vida y a las energías. Soy de los que ahora confía ciegamente en las sensaciones del cuerpo. Si algo huele mal, por algo será.